Bueno, una vez más se demuestra la línea que lleva el portavoz del Partido Popular, porque siempre critica lo que en su tiempo siempre hizo. De hecho, la discreción o la discrecionalidad de la contratación le llamamos ausencia, y en ese aspecto nosotros en el equipo de gobierno hemos mejorado notablemente. Hay cosas que, por ejemplo, el tema de los parques infantiles, que nunca hubo un mantenimiento, nunca se hizo una certificación cuando ellos gobernaban, y que ahora ellos critiquen eso, pues me parece, la verdad, que lamentable. Pero bueno, de todas formas hay una cosa que sí es verdad que estoy de acuerdo, y es que estaría bien tener un técnico agrícola, igual que un técnico sociológico, pero que de todas formas, si tuviéramos un presupuesto mayor, si tuviéramos abundancia de dinero, pues por supuesto habría mucho más puestos de trabajo, porque lo necesitamos. El estudiante está carente de personal fijo, pero tenemos lo que tenemos, no podemos, y lo que podemos hacer es, con lo que tenemos, pues arreglarlo. Así que, en definitiva, no se puede criticar algo que anteriormente se había hecho, y estos presupuestos son realmente necesarios, porque el municipio de Carlos tiene unas necesidades e intentamos cubrirlas todas, y así que por mi parte no tengo nada más que decir. Y ahora el Partido Popular. Sí, los gobiernos municipales están para mejorar. Si ustedes no saben cómo mejorar, déjenme a nosotros que sí sabemos cómo hacerlo. Así que, pues sí, no podemos estar de acuerdo. Nosotros pusimos ayudas a todas las familias de nuestro municipio, 90.000 euros de ayudas a IBI que ustedes quitaron, y no han querido en ningún momento recuperar para que a nuestros vecinos se les ayude con el IBI, y es una forma de ayudar a las familias de nuestro municipio que en general necesitan una ayuda, y ahora más que nunca. A las familias también las ayudamos. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo en que se ayuda a las familias, jamás nos habrán escuchado decir lo contrario, pero también que hay que ayudarles a llegar a sus campos para que puedan trabajar, y no vemos ninguna ayuda a ningún camino ni a ningún carril en nuestro municipio. Hay que ayudarles a eso. Saben que el tanto por ciento mayor elevado de nuestros vecinos tienen sus campos para poder ir a trabajar, y saben que hay muchos que hay serios problemas para llegar porque están mal, porque son cambiados de tierra, y que hay que ir manteniendo en el tiempo porque se van estropeando, y cuando llegan lluvias pues se ponen aún peor. Que no es una cuestión de que por detrás que podamos arreglar una vez y ya olvidarnos, que es que hay que estar más o menos encima de ello. Nos alegramos que en esta ocasión también en el presupuesto no haya haber contemplado unos intereses de demora elevados, que el año pasado se pagaron 135.000 euros en intereses de demora, que no es más en haber llegado tarde a pagar una deuda que tenía el ayuntamiento por dejar pasar los días, los meses. Hombre, si no recibimos años de diputación, pero recibimos un de año. Que tendrá que ver una cosa con la otra. No recibimos esto con la cosa. Os pido que Ustedes deben tener los presupuestos, y yo creo que yo he sido totalmente respetuosa cuando intervienen los demás. Vamos, creo yo, que respeto considerablemente a cada uno cuando habla. Yo pido el mismo respeto, el mismo, ni más ni menos. Ustedes tienen sus cuentas y tienen que priorizar el dinero. Son 135.000 euros que han pagado los vecinos de Algarrobo y que se podrían haber dedicado a otra cosa. 135.000 euros. Y me acuerdo que este año no haya que poner en principio en presupuesto nada más. Y en cuanto al dinero del trabajo, ustedes hacen una previsión inicial. Yo espero que no pase como un año como este, hace 4. Que es que la previsión inicial era menor, pero entre este año y el siguiente gastaron ustedes 1.100.000 euros. 1.100.000 euros en contratos de personal. Entre el año anterior y el de las elecciones, que es el año que viene. Eso se dice muy pronto. Eso se dice muy pronto. 1.100.000, y tenían ustedes consignados menos de 200.000 euros. Esa es la forma de gestionar
del Partido Socialista y de Ciudadanos. Y en cuanto a los parques, hay muchas prioridades, por supuesto, hay muchísimas cosas que arreglar en el municipio, pero no podemos tener en un parque un muro que se cae cualquier día de una desgracia, no podemos tener hierro que cualquier día va a haber una desgracia, hay cosas que son prioritarias. Arreglar los centros educativos, está muy bien. Dejar las salas de profesores en condiciones, los despachos en condiciones, en baños, está muy bien. Pero arreglar cosas en los parques infantiles que suponen un daño para nuestros niños, también es una prioridad. Y bueno, no vamos a... Lógicamente hay cosas que no vamos a estar de acuerdo. Nosotros pensamos que tenemos que apostar más, en este caso porque que haya cursos. Está muy bien que haya cursos. El otro día tuvimos el concejal de Agricultura y en uno que se impartía por GOA con una ayuda de la Noria. Está muy bien, pero es que hay que hacer más cosas en nuestro municipio con nuestros agricultores y ganaderos. Hay que hacer más, y eso no está reflejado en este presupuesto, porque ¿dónde está esa solución que le íbamos a dar a los plásticos? Que una y otra vez hemos dicho el problema tan gordo que tienen con los plásticos, la goma, los envases nuestros agricultores. ¿Dónde está esa solución que ustedes tenían? Hay partida. Porque yo no la veo. Porque yo no la veo. No, ni yo ni mis compañeros. Y creemos que es necesario dar una solución. Y me reitero, hay calles, al lado de calle Solana hay otra calle que también están los vecinos pidiendo que se arreglen y que tienen que hacer los propios vecinos, porque nos atendemos también a ellos. Por todo esto nuestro voto va a ser en contra. Bueno, ofrecimiento para gestionar mejor este ayuntamiento, pero dudo que gestionar mejor el ayuntamiento sea tener un presupuesto prorrogado durante 2 años, algo que hasta ahora este equipo de gobierno creo que no ha hecho, cumplido y trae su presupuesto todos los años y no ha dejado el ayuntamiento gobernando con unos presupuestos prorrogados donde todo cabe sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de previsión del gasto. Así que sí, le agradezco el ofrecimiento, pero entendemos hasta ahora que por lo menos nosotros en ese aspecto podemos mejorar algo de lo que se venía haciendo hasta ahora. Que la zona ayuda bastante a vivir, efectivamente el equipo de gobierno ha bajado el coeficiente de IBI, algo que ustedes se negaron en todo momento, siendo su competencia y pudiendo hacerlo. Nunca se atrevieron a hacerlo, nunca decidieron hacerlo, y entre otras cosas ya manifestamos en su momento cuando se hizo esa ayuda, que entendíamos que eso sí que era una ayuda discrecional, que en ningún momento atendía a lo que entendíamos que tiene que ser una subvención y una ayuda, que es que beneficia a quienes más lo necesitan en detrimento de quienes no le hacen falta. Y una ayuda discrecional se llevaba un gran descuento quienes tenían un gran patrimonio y quienes a lo mejor le hacía más falta porque sí que lo tenían para pagar y tenían casas más humildes, pues tenían un descuento o una ayuda mucho más inferior. Entonces entendemos que hay que empezar las ayudas de otra manera y por eso no compartíamos esa postura. Los carriles, pues efectivamente, y tratamos con los recursos que tenemos de poder mejorarlo, que bueno, están en la Junta, creo que hemos participado ya en varios de los procedimientos y que casualidad que nunca tenemos la suerte de que se nos conceda ninguna ayuda, ningún tipo de ayuda económica para poder contribuir a mejorar los carriles de nuestro municipio. Bueno, nosotros seguimos insistiendo e intentando acceder a ese tipo de ayuda, como digo, curiosamente nunca se nos da. En cuanto a los intereses de mora, como ya he considerado una pincelada, evidentemente claro que al ayuntamiento le supuso en un momento dado una situación difícil, sobre todo pues porque como nunca había ocurrido hasta ahora, la Diputación iba casi con un año de atraso en haciendo los ingresos que correspondía para una serie de infraestructuras que el ayuntamiento tuvo que asumir a pulmón, tanto de obras que feas como de las propias obras de concentración, y el ayuntamiento tuvo que ir cubriendo por adelantado esos gastos y la Diputación nos hizo los pagos con bastante retraso. Y eso al final evidentemente genera un problema. En cuanto al 1.100.000 contratos y demás, me vuelvo a reiterar lo que he dicho antes,
el equipo de gobierno entiende que el ayuntamiento, cuando tiene necesidades y tiene que atender, tiene que cubrirlo y lo hará con todos los recursos que tenga disponibles. Pero casualmente, pese a todos esos intereses de demora, pese a todo eso de gastos en contratación que están diciendo, resulta que este equipo de gobierno coge el ayuntamiento con casi 3 millones de euros de deuda el 21 de diciembre de 2021, lo pueden ver en el siguiente presupuesto, el Robo tiene un déficit de casi 950.000 euros. Entonces creo que además no estaremos gestionando nuestros recursos cuando, además de bajar la deuda, estamos garantizando prestar unos servicios y estamos poniendo los recursos en poder mejorar, como digo, todos aquellos servicios, todas aquellas infraestructuras que son necesarias. Algo no estaremos haciendo tan mal cuando, a pesar de todo ese despilfarro que están diciendo, nosotros hemos conseguido rebajar la deuda. Porque si ustedes gestionaban tan bien, es curioso que gestionando también el dinero, la deuda creciera de apenas 1 millón de euros a casi los 3 millones de euros cuando abandonaron el gobierno de este ayuntamiento. Como digo, no creo que se esté haciendo las cosas al final tan mal. Hombre, y yo entiendo que quieran, de alguna manera, tratar de dejar, dejar ahí en el aire, que ya después de escuchar las palabras, pues creo que cuando me reincorpore a mi puesto de trabajo me llevaré una cama, porque parece que lo que he entendido es preparar los centros educativos para mi gusto, para mi antojo, porque eso será mi casa y me iré yo a vivir aquí. Porque ha dejado muy bien que se me ha arreglado despacho, salas de profesores, no. Este equipo de gobierno lo que ha hecho ha sido mejorar unos baños que, en palabras del técnico de nuestro ayuntamiento, como nos van a visitar la obra, estaban para ser clausurados por falta de higiene, porque eran tercermundistas y se han puesto acorde a lo que tiene que ser unos espacios utilizados por niños y niñas de una determinada edad. Se ha mejorado una accesibilidad en un centro educativo donde cuando había niños con cualquier tipo de, una discapacidad motórica, o si tenían una pierna partida, un esguince, tienen que ir subiendo escalones, o bien que los padres lo suban a cuesta y lo bajarán a cuesta, o ir culeando escalones y otros compañeros llevándole las muletas y la mochila, y ahora disponiendo de un ascensor y de unas pasarelas que permiten la comunicación entre módulos y mejora la accesibilidad, y que si en ese centro educativo hay personas con discapacidad puedan tener un aula y no tengan que estar, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, supeditados a un único aula al pie de calle para poder ser atendidos. Y, por ejemplo, en Mejetilla se ha eliminado un escalón que había tras una portería, que era un peligro, porque por suerte nunca ha ocurrido, pero cualquier niño jugando al fútbol podría haberse caído y haberse dado un golpe en la espalda y quedarse con el testamento, o haberse dado una golpe en la cabeza. Se ha eliminado ese peligro. Se ha mejorado un saneamiento que había unos baños cuyo saneamiento iban a evacuar a una acequia que pasaba por debajo del suelo, del propio suelo de la jaula, y eso se ha eliminado y se ha puesto en las condiciones que determina la ley, que tiene que haber un saneamiento, como eso es lo que se han hecho, otras muchas cuestiones. Aquí nadie ha venido a pretender a hacer alguna obra innecesaria ni a dejar nada preparado, porque yo hoy puedo estar destinado al colegio de arroz, pero puede que mañana me vaya al colegio, por ejemplo, de mar, o caleta, o de arroz, o a donde encarga. Así que creo que deben ser un poco más cuidadosos con las acusaciones que pretenden hacer. Y en cuanto a que no se ha introducido nada de la solución de los plásticos, entiendo que la solución que ustedes pretenden, la que nos propusieron, que hizo Torró, que casualmente no le ha durado mucho. La hizo, la vendió muy bien, pero al mes resulta que lo han cerrado y parece ser que la solución no era tanta solución. Lo dijimos en su momento, se está trabajando, no es una solución fácil, porque estamos hablando de un desecho que es complicado de gestionar y se están viendo múltiples opciones, pero en la mayoría de los casos no depende solo del ayuntamiento, porque digo, eso necesita del permiso, autorización o del visto bueno de otras administraciones, y no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana. No consiste que el ayuntamiento de Robo recoja los plásticos, lo lleve a un campo y le prenda fuego, como se está haciendo en otros municipios, que es lo que otros ayuntamientos nos están recomendando, porque es lo que hacen, o cogerlos y enterrarlos en cualquier sitio. Entendemos que la gestión de ese residuo necesita de un tratamiento específico y especial que garantice no solo poder dar cobertura a nuestros agricultores, sino que el tratamiento que se haga sea respetable con el medio ambiente y que se gestione de manera adecuada para que eso no genere un problema futuro. Que sí, que políticamente nos puede quedar muy bien, en lo que cogemos todos los plásticos, lo he dicho, lo llevamos a cualquier lado, le prendemos fuego, lo enterramos debajo de un hoyo y no hemos quitado el problema.
y estamos muy contentos y en las próximas elecciones tenemos muchos votos, pero entendemos que tenemos que gestionar de manera responsable y al final se trata de dar una solución y hacerlo de manera que corresponde con el material que estamos tratando. Entonces, como digo, vuelvo a decir que al final que están respetando nosotros tenemos unos presupuestos, una revisión y me parece totalmente que ustedes no estén de acuerdo, que además es lógico, porque entiendo que tenemos formas diferentes de entender la política y de priorizar las cosas y me parece que es algo totalmente lícito y normal y lo único que tenemos es el presupuesto que hay, que nosotros hemos entendido que se tiene que realizar y que esto que tenemos a votación lo vamos a proceder a votar sin Alberto, ¿te puedo puntualizar una sí, cosa? claro, sin problema. Que me alegro que te hayas dado cuenta que para feria y fiesta se necesita dinero. Te lo digo de verdad, me alegro que el Partido Socialista se haya dado cuenta. Porque de tener yo un presupuesto de 45.000 euros, tenía 50.000 euros como concejala de este ayuntamiento. Y me presentó el Partido Socialista una moción claro, para reducirme 5.000 euros y me dejaste 45.000 euros para hacer la fiesta tanto del pueblo como de la costa. Y eso me dolió tanto a mí como a mis vecinos. Y me alegro que te hayas dado cuenta que se necesita dinero para hacer fiestas. Porque los vecinos nos merecemos nuestras fiestas también. Que nadie ha dicho lo contrario. Lo único que hay momentos donde es evidente que en determinadas Claro, me situaciones... dijo usted que hicieron un día de verbena, hasta eso me lo dijo Alberto. Sí, que en determinadas situaciones, en determinados momentos hay que... Es que se ven las hay que cosas saber muy justificar. distintas cuando se está ahí a cuando se está aquí. A ver si ella puede participar y nosotros No lo participar. gasto porque no creo que nos altera. No, sí, por eso decir que de todas formas que lo único que hemos dicho es que... María José, yo le he dicho, Alberto, le he pedido permiso. Le he pedido permiso. Si él me hubiera dicho que no, me hubiera callado. Esto tiene cabida en preguntas. No creo que en pleno debate de un punto que tenga Bueno, que... Alberto, lo dejamos, ya está. No pasa nada. Yo le pregunto al señor alcalde, me ha dicho que sí. Yo creo que el voy voto lo tiene el señor alcalde. Ya lo está convirtiendo en un Pero debate. yo creo que el voy voto lo tiene el señor alcalde Sí, cuando él me pero- ha dicho que sí. Yo le he dicho que por cuestión de orden, porque para eso también tengo derecho, Pues me lo da hubiera cabida pedido, que lo hubiera de pedido que lo el mismo. tema se está desviando. que Pero esto se tiene- hubiera esto tiene pedido, que haber una Miguel. pregunta. No sabes que se van a debatir los presupuestos, que claro que en algún momento... Ya está, yo le he dicho a Alberto que... Pero procedemos a la votación. Mira, Usted ha Miguel, manifestado mira, que Miguel, con educación... Claro, que no podemos terminar Mira, Miguel, cuando perdóname, pero con Dito, Miguel... el pleno tú no puedes desvirtuar. Mira, Miguel, con educación le he dicho a Alberto, ¿te puedo puntualizar una cosa? Y el señor alcalde me ha dicho que sí, y punto. Aquí parece el alcalde del pueblo de Alberto. ¿Nadie le explica a usted cómo funcionan los plenos? Podría hacerlo. Porque usted le ha Aquí parece que el alcalde, en vez de ser señor Alberto. A ver, por favor. No, es que no puede ser, Alberto. Hablamos Si simplemente estamos con la educación y a votar, yo tengo un problema que lo pregunte. Vale, ya está. Bueno, que quería una puntuación, Alberto, gracias por escucharme. Pasamos a la votación, ¿vale? Votos a favor de la propuesta, votos en contra, abstenciones, pero mayoría. Pasamos al punto cuarto, dictamen sobre aprobación de la modificación de varias fichas de la relación de puestos de trabajo. Por este ayuntamiento se ha procedido al estudio de la relación de puestos de trabajo, comprobando la necesidad y conveniencia de la actuación de dicho documento en cuanto a determinados puestos. Coordinador de deportes, monitor deportivo, administrativo, coordinador de la tenencia, responsable de juventud y responsable de cultura. Teniendo en cuenta la descripción del puesto de trabajo, el acta de calificación del puesto y el estudio económico, documentos todos ellos que se acompañan a la presente propuesta y a la lista del informe de intervención elaborado por la secretaria interventora, en virtud de la facultad de que la ley me confiere, se eleva al Pleno previo dictamen de la comisión informativa a la siguiente propuesta. Primero, aprobación de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo
para la modificación de las fichas relativas a los puestos citados. Y segundo, notifique la presente resolución a los interesados, así como a las áreas de personal y tesorería a los debidos efectos. Bueno, ya he comentado la comisión informativa, lo que se quiere aprobar aquí pues, es la regularización de ciertas fichas de ciertos puestos de trabajo de los ayuntamientos, donde teníamos que había determinados aspectos que eran ciertos, que necesitaban ser corregidos para adaptarlo a la realidad del puesto al que hacen referencia estas fichas, donde lo que se trae simplemente es, como digo, esa regularización, ese retoque de esos aspectos que entendíamos que eran necesarios corregir, y bueno, que esa reforma, o esa actualización que se está haciendo de esta ficha, evidentemente tiene un coste económico que en total puede superar solamente los 5.000 euros anuales, pero como digo, entendemos que al final la función del ayuntamiento como empresa siempre es tratar de dignificar el trabajo de nuestros empleados, y ya no es la primera que tenemos, en otros casos también se han ido corrigiendo algunas, y es un proceso que dentro de lo que entendemos que debería de hacerse, pues estamos intentando por lo menos para ir paliando aquellos casos más graves, aunque también es evidente por parte de este equipo de gobierno y por la concejalía de personal de nuestro ayuntamiento, que sí que habría que hacer una revisión más profunda de la relación de puestos de trabajo de nuestro ayuntamiento, pues porque sí que también es cierto que hay muchos aspectos que habría que regularizar y que reorganizar y poner de manera correcta dentro de nuestra relación de trabajo de nuestro ayuntamiento. Tiene la palabra el portavoz ciudadano. En este punto, Ciudadana Garrobo vota a favor. La palabra al portavoz del Partido Popular. Sí, ha apuntado el señor alcalde al final de su intervención a eso mismo a lo que iba a hacer yo alusión, que es necesario no ir cada año o cada X meses trayendo alguna ficha como se está haciendo, porque además eso está generando pues, un malestar en la plantilla del ayuntamiento, ya que parece pues, que algunas cosas no se atienden en favor de otras, y lo suyo es hacerlo todo en general para de este modo que todo el mundo tenga esa oportunidad de porque se adapten las distintas circunstancias en la ficha. Por lo que a veces el año pasado también se trajo alguna ficha, el anterior también, es decir, que lo que pensamos que corresponde es efectivamente esa sentada y reflexión sobre el documento completo. Realmente la RPT es un documento vivo, pero que bueno, tiene ya sus años y que hay que darle una vuelta, pero en general y no pues parchar un poco fichas de distintos trabajadores que bueno, pues a lo que nosotros nos trasladan esto en malestar de otros, que a lo mejor no llega su momento de que vengan las fichas, ¿no? a su revisión. Nosotros vamos a estar de acuerdo en el punto, nuestro voto va a ser favorable, pero lo que pedimos es eso, ¿no? Que se haga esa reflexión del documento en global para que así pues, bueno, pues se vea de manera global lo que haya que modificar en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. Evidentemente, el Grupo Municipal Socialista está de acuerdo con la propuesta y coincidimos, creo que, como también ha dicho el doctor particular, es lógico que efectivamente lo suyo es trabajar o tratar de conseguir esa modificación en la tabla de puestos de trabajo, en el RPT, cosa que ya se inició y se realizó, se ha estado haciendo durante algunos años, pero es cierto que es un tema bastante complicado, donde es muy difícil llegar a acuerdos y de hecho sí lo pudimos comprobar, pero tenemos que también que el bloqueo, esa falta de encontrar un consenso, un acuerdo que pueda satisfacer a todos tampoco puede suponer el freno a que se puedan ir corrigiendo ciertas deficiencias que consideramos que son bastante flagrantes e importantes y que hay que ir cubriendo.
Es lógico también, como ha manifestado el Partido Popular, que se puedan generar malestares, porque entiendo que cada cual tiene su reivindicación y para cada uno, lógicamente, la suya es la más importante, pero también entiendo que nuestra labor y nuestra responsabilidad es la de priorizar cuáles se consideran que pueden ser prioritarias y, lógicamente, nos podemos equivocar en nuestras apreciaciones, porque cada uno tenemos una concepción de las cosas y podemos dar una importancia a una cosa u otra en función de nuestro propio pensamiento, nuestro propio criterio, pero bueno, tratamos siempre de actuar en lo que entendemos para ser lo más justo y equitativo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Herramienta. Si quieren intervenir de nuevo en la producción. Entonces, entiendo que por unanimidad aprobamos el punto y pasamos al punto quinto. Dictamen sobre aprobación inicial de ordenanza reguladora para la creación de un registro de datos de carácter personal de videovigilancia del tráfico. El Ayuntamiento está interesado en la ubicación en la vía pública de varias cámaras de videovigilancia del tráfico, en orden a mejorar la seguridad y control del tráfico de conformidad con las competencias contempladas en los artículos 25.2 del TRAGED de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora del régimen local, artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre, que aprueba el texto articulado de la Ley de Seguridad Vial. La instalación y uso de videocámaras en cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en las vías públicas corresponderá a las administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico. La instalación y uso de los dispositivos fijos de captación y reproducción identificará genéricamente las vías públicas o los tramos de aquella cuya imagen sea susceptible de ser captada, y se establecerán las medidas tendentes a garantizar la perseveración de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos, así como el órgano encargado de su custodia y de la regulación de las solicitudes de acceso y cancelación. La aprobación de esta ordenanza conllevará aprobar la instalación y regular el uso de una red de videocámaras y de reproducción de imágenes para el control, vigilancia y disciplina del tráfico y sujeta a las condiciones fijadas por la disposición adicional única del Real Decreto 596/1999 de 16 de abril. Crear el fichero que consta en el anexo 1 de esta resolución en cumplimiento del artículo 30 del Reglamento Europeo de Protección de Datos 679/2016. La elaboración de un registro de actividades del tratamiento que se realice a través de la videovigilancia y la obligación de cumplir con el derecho de información mediante un cartel en el que se identifique al menos la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso y supresión que regula el Reglamento General de Protección de Datos. Con este fin, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985 de base de régimen local, en coordinación con lo establecido por el artículo 49 del mismo texto legal, se eleva al Pleno previo dictamen de la Comisión Informativa la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la creación de un registro de datos de carácter personal de videovigilancia del tráfico, cuya copia se adjunta al presente acuerdo para su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga a efecto de posibles reclamaciones. Segundo, que en caso de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá automáticamente definitivo sin necesidad de acuerdo expreso. Y tercero, que el texto de la ordenanza definitiva se publique íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia con el fin de cumplir con los trámites legalmente preceptivos. Como se ha dado lectura la propuesta, lo que se propone es aprobar una ordenanza que regule la creación de
ese tratamiento de los datos de carácter personal de videovigilancia de tráfico, una iniciativa que desde la Torre de Policía Local surgió la necesidad de instalar una serie de cámaras en determinados puntos para mejorar el tráfico, la seguridad a nivel de tráfico y de seguridad ciudadana, y bueno, y para poder proceder a dar cobertura a ese planteamiento y a esa necesidad que nos traslada desde la policía local, pues como digo, hay que aprobar esta ordenanza que permita que podamos proceder a dar cobertura a esa instalación de la infraestructura necesaria para hacer ese control. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. En este punto nosotros vamos a votar de forma favorable porque también, como bien ha dicho, es una reivindicación que la policía local estaba realizando para mejorar esa vigilancia, así que nuestro voto va a ser favorable. Sí, nuestro voto va a ser favorable y tal como apuntamos en la comisión informativa, que no hemos conseguido saber al final en qué punto se van a disponer esas cámaras, pero volvemos a incidir en que pensamos que en los grupos escolares sería interesante una vigilancia. Sabemos por los motivos de los que haya muchas veces se originan conflictos y vigilar la entrada y salida del vehículo puede dar opción a conocer un poco más las personas que llegan de por ahí o que están ahí. Evidentemente el Grupo Socialista también va a votar a favor, y los puntos que están propuestos por la policía, uno sería el idioma de Bello, la zona de San Novena, de Bello, pues para el pueblo, otra la salida de los llanos, por la zona de los llanos también, porque es una zona de salida del campo, en la costa en la avenida Panche y en el polígono industrial. El tema de los últimos sabemos, pero tenemos que tener en cuenta que estas videocámaras son para control del tráfico, no para control de conductas para seguridad, ¿vale? Porque a veces lo que pasa la ley no te permite ese tipo de vigilancia con cámara, ¿vale? Entonces, pero bueno, era otra necesidad, como digo, que pone de manifiesto la policía, porque es verdad que en muchas ocasiones, si hay un tráfico de circulación, bueno, que puede afectar, que puede entrañar un riesgo para el municipio, y por eso se plantea, ¿vale? Pero de los 4 puntos propuestos, los que son propuestos por la policía, donde ellos entienden que les permite un mejor control de lo que ellos creen que es necesario, ¿vale? Entonces, son los cuatro puntos que hay ahora mismo estipulados, que no quiere decir que luego más adelante pues se puedan ir ampliando esos puntos y se puedan ir mostrando. Al principio es una manera de poner esto en marcha, de ver la efectividad también, pues, porque yo digo, ellos plantean esto como una solución a una problemática que ellos detectan. Bueno, ahora hay que comprobar si realmente esto viene a dar esa solución o no viene a dar esa solución, y si, como digo, si realmente se valora como positivo y entendemos que puede venir a traer esa mejora, evidentemente se puede ampliar y ir mejorando, ¿vale? Esos puntos y ir ampliando esos puntos. Si quieren si quieren. Nada, no, solo entendemos cuál es el fin, que es el tráfico, que no es la vigilancia de las personas, ¿no? Sino de los vehículos que pues trascienden por la calle o que entran o que salen del pueblo. Pero como ahí al final casi todo el mundo también accede en vehículos, una manera también de... solo es una sugerencia que sí puede ser atendida y valorada, pues bueno, si no es la manera más clara. Entonces, aprobamos el punto por unanimidad y pasamos al punto 6º, dictamen sobre moción del ciudadano relativa a la rebaja del impuesto de valor añadido a los carburantes y el gas y la electricidad. En el último año,
el encarecimiento de la factura de las distintas fuentes de energía ha tenido graves consecuencias sobre la economía y la sociedad española. Es indudable el gran impacto que ha causado la invasión rusa sobre Ucrania en el mercado de la energía, tensionando al máximo los precios de la luz, el gas y el petróleo. Pero el suceso no viene más que a agravar una situación que ya era de por sí insostenible. La primera crisis de precios se producía en el mercado de la electricidad, cuya senda de subida se inició en enero de 2021, con la borrasca Filomena, y no ha parado de escalar, alcanzando cada día récords de precios históricos, que mantienen su factura a niveles prohibitivos. El precio de la electricidad en el mercado mayorista se situó para el lunes 7 de marzo en 442,54 euros el megavatio hora, lo que supone una subida de más del 17% respecto al día anterior, en el que ha sido su precio más alto desde que existen registros. En lo que va de mes, el precio medio de la electricidad se sitúa en 340,43 euros megavatio hora, más de 100 euros por encima de la media registrada en diciembre pasado. El recibo eléctrico de febrero de un usuario medio acogido a la tarifa regulada se situó en los 131,29 euros, un 111,5% por encima de los 62,58 euros del mismo mes del año 2021. Los precios del pool repercuten directamente en la tarifa regulada, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país, y sirven de referencia para otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre. La factura eléctrica con los 8 primeros días de marzo alcanzaría los 175 euros, lo que se traduciría en un incremento del recibo de la luz en torno al 35% respecto a lo que ya se pagó en el mes de febrero. A su vez, el precio de la luz está condicionado por el precio del gas, que está desbocado en los últimos tiempos. La crisis estructural de los canales de suministros argelino y ruso se ha agravado con la escalada del conflicto en Ucrania, provocando un alza incontrolable en el coste del gas. El temor a una interrupción de suministro del gas ruso ha elevado un 40% de media en los últimos días los precios energéticos europeos. En los últimos 5 años, las importaciones rusas han representado un tercio del suministro de gas en Europa. Sin embargo, en lo que va de 2022 han bajado a solo el 17%. Por último, el petróleo, que ha entrado igualmente en la misma dinámica alcista que el resto de fuentes de energía. El barril de Brent, que marca la referencia para el petróleo en el mercado europeo, ha llegado a alcanzar en estos días picos de $129, unos 127 euros, precio que no se había visto en los últimos 14 años. Si lo miramos desde el pasado año, la subida es espectacular, ya que el precio del petróleo casi se ha triplicado en un año. Ha pasado de los $54 del principio de 2021 a las cifras actuales. A día de hoy, el litro de gasolina de 25 octanos cuesta de promedio en España 2 euros por litro, mientras que el caso del gasóleo alcanza una media de 1,8 euros el litro, lo que supone una subida de más del 30% respecto a las mismas fechas del año pasado. Con todo ello, llenar el depósito del coche se sitúa hoy en 100 euros de media. Los disparatados costes de la energía y las materias primas podrían estar llevando ya a la economía mundial a los denominados precios de ruptura. En esta situación, los precios energéticos serían tan elevados que las empresas frenarían su producción para evitar pérdidas. Un movimiento que puede estar empezando a sacudir a toda la economía, provocando un colapso en las cadenas de distribución y, por último, una fuerte recesión, avivando el peligroso fantasma de la estagnación. Del otro lado se sitúan los consumidores, sufridores últimos de esta escalada inflacionista. El índice de precios al consumo puede alcanzar cifras de 2 dígitos en muy breve plazo. Esta triple
crisis energética demuestra que los paradigmas planteados hasta la fecha en cuanto a la dependencia energética han dejado de tener vigencia y nos ofrece una importante lección. La apuesta por un cambio de modelo energético pasa por las energías renovables, a fin de asegurar una mayor autonomía económica de los países. Ahora bien, la transición ecológica debe ser sostenible medioambientalmente, pero también económica y socialmente. Hay que reconsiderar el papel de la energía nuclear como una energía de apoyo fundamental tanto en la transición como parte de nuestro futuro sistema energético e invertir fuertemente en investigación para el desarrollo de tecnologías de almacenamiento a gran escala, para que esas renovables puedan cubrir nuestras necesidades energéticas. Los países de nuestro entorno se han mostrado muy sensibles y activos frente al incremento desmedido de los precios de la energía. Alemania ha reducido a la mitad el impuesto que se carga sobre el precio de la electricidad y que sirve para financiar renovables, con la intención de que desaparezca en la segunda mitad del año, y también ha ofrecido un paquete de ayudas de 130 millones de euros a los hogares con menos rentas. Italia ha reducido del 22 al 5% el IVA del gas en la factura de todos los consumidores. Además, ha borrado de un plumazo los cargos del sistema como primas renovables de la factura eléctrica de 29 millones de consumidores domésticos y 6 millones de pequeños negocios. El gobierno de Eslovaquia ha anunciado que congelará el precio de la energía eléctrica hasta 2024. El megavatio hora no podrá subir de los 61,21 euros, incluyendo el coste regulatorio y de distribución. El primer ministro de Polonia ha confirmado una bajada histórica de impuestos para hacer frente a la inflación. Así, el 1 de febrero entró en vigor el mayor recorte de impuestos de la historia del país. El IVA del combustible bajó del 23 al 8% y el del gas se eliminó al pasar del 8 al 0%. En enero ya había pasado del 23 al 8%. Por otra parte, el IVA de los alimentos básicos y de los fertilizantes también se eliminó al pasar del 5 y el 8% respectivamente al 0%. En España, el pasado diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 29/2021 de 21 de diciembre, con el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, entre las que se encuentra la prórroga de las fiscales ya adoptadas durante este último trimestre del año, para enviar la factura de la ley. Por tanto, se prolonga hasta el 30 de abril de 2022 la reducción al 10% del IVA en la factura eléctrica de los consumidores con hasta 10 kilovatios de potencia contratada. Hasta esa misma fecha, los beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán sus descuentos entre el 60 y el 70% de su consumo. El impuesto especial sobre la electricidad seguirá hasta el 30 de abril en el 0,5%, el mínimo autorizado por la normativa europea, mientras que el impuesto que grava con un 7% el valor de la producción energética permanecerá suspendido hasta el 31 de marzo. A partir de ahí, en el peor momento de la crisis de precios, el Gobierno central no ha vuelto a atender las necesidades más perentorias de sus ciudadanos. Al contrario, desde el Ministerio de Hacienda, indirectamente, a través de las recomendaciones del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario, foro promovido por el propio Ministerio como coartada de subida generalizada de las figuras impositivas de nuestro sistema fiscal, se está proponiendo de manera incomprensible una subida del impuesto sobre el valor añadido a todos los niveles y una subida sustancial sobre los hidrocarburos, en particular sobre el gas natural y los carburantes de automoción. Los ciudadanos españoles merecen un gobierno derrochador, confiscatorio y por tanto incapaz de hacer frente a una nueva y brutal crisis económica. Desde Ciudadanos se considera indispensable para hacer frente a la actual situación seguir profundizando en las medidas que amortiguen la actual crisis de precios de las distintas fuentes de energía, prolongando las ya iniciadas sobre la electricidad y ampliando las actuaciones a los mercados de gas y la gasolina. Por todo lo anteriormente
expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Algarrobo propone al Pleno que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Algarrobo insta al Gobierno de la Nación a que de manera urgente y durante el periodo de 6 meses se aplique una reducción del tipo de impuesto sobre el valor añadido de la factura eléctrica del tipo general del 21% al tipo superreducido del 4%. El Ayuntamiento de Algarrobo insta al Gobierno de la Nación a que de manera urgente y durante el periodo de 6 meses se haga extensiva la reducción del tipo de impuesto sobre el valor añadido del tipo general del 21% al tipo superreducido del 4% al suministro de gas natural. Y tercero, el Ayuntamiento de Algarrobo insta al Gobierno de la Nación a que de manera urgente y durante el periodo de 6 meses se haga extensiva la reducción del tipo del impuesto sobre el valor añadido del tipo general del 21% al tipo superreducido del 4% sobre los carburantes. Tiene la palabra del portavoz ciudadano como grupo proponente de la propuesta. Sí, pues esta moción lo que trata es de instar al Gobierno a que haga esa reducción, como bien ha explicado la Secretaría, de reducir del 21 al 4% tanto en electricidad, gas natural como los carburantes. Y esto es debido a que el Gobierno de España pues parece ser que no o está tomando medidas muy tarde, no como en el caso de Alemania, que ya redujo a la mitad este impuesto, Italia, que lo ha reducido al 5%, Eslovaquia, Polonia, cosas que han hecho en febrero, en marzo, y que nosotros pues aquí en España pues no estamos viendo esas reducciones y que tanta falta hace porque la situación en España está siendo bastante crítica. Así que nuestra moción va encaminada a eso, a instar al Gobierno a que haga esa rebaja. Y la palabra como el Partido Popular. Sí, efectivamente la situación del país, vemos diariamente cómo está, hemos visto cómo en los últimos meses se han ido incrementando facturas de servicio básicos como son la luz, el gas y la gasolina, y afecta pues, a todo, desde el consumidor de la casa hasta pues, transportistas, empresas, etcétera, que están viendo cómo esa sobrecarga cada vez pues, afecta más y que ha hecho pues, que también se produzcan esas manifestaciones y esas huelgas por parte de sectores productivos de nuestro país. Se han tomado medidas que mañana entran en vigor, por ejemplo, la rebaja del 0,20 en la gasolina, pero esta mañana, por ejemplo, en las noticias que escuchaba, pues las gasolineras están casi teniendo que entrar en vigor porque no saben cómo lo van a hacer, porque tienen que adelantar el dinero, lo que supone a muchas de ellas pues, un perjuicio importante que incluso en comunidades como la de Valencia se hablaba esta mañana de que puede que mañana no haga gasolinera. Es decir, que al final lo que se está generando por no tomar medidas importantes en el momento necesario es al final que esté afectando de un modo increíble a todos los sectores productivos de nuestro país. Ya digo que incluso pues, el consumidor último que somos los usuarios, ¿no? en las casas. Así que nuestro voto va a ser a favor, porque está claro que hay que tomar medidas y la reducción del IVA pues puede ser una medida además que venga a ayudar a todos y cada uno de los sectores, no solamente para unos y otros no, y es verdad que necesitamos que se tomen medidas ya. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista, en primer lugar, claro que para nosotros es evidente y notoria la situación que está suponiendo el encarecimiento de todo este tipo de precios de energía, combustible y demás, pero sí es cierto que en este caso nosotros no vamos a votar a favor de la propuesta y dentro de la ignorancia y del poco conocimiento que entiendo que puedo tener desde aspectos. Nosotros no podemos llegar desde nuestro conocimiento de los aspectos a lo mejor más técnicos a nivel económico, pero sí me gustaría un poco
tratar de explicar o exponer el motivo de nuestra negativa. En primer lugar, porque entendemos que somos conscientes de que, bueno, que estamos a vueltas de unas elecciones y que es lógico que desde las formaciones políticas, todos lo recibimos, no digo todos, nos incluye a nosotros también, pues, para tratar de a nivel de partido, de ir posicionándonos y buscar ciertos beneficios electorales. Entonces, como yo creo que es una moción que al final busca más eso que un beneficio ciudadano. Pero como digo, tratando de explicar un poco con argumentos el porqué de nuestra negativa, principal y fundamentalmente es porque entendemos que la medida no es la medida más adecuada que pudiera venir a contribuir a obtener el beneficio que tiene o que se pretende. Primero porque la reducción del IVA no garantiza una reducción de los precios y creo que eso ya ha quedado más que demostrado. En junio del 2021 el precio de la luz estaba a 87 kilovatios hora, nos parecía un despropósito, aquello era una locura y creo que ya en España todos los ciudadanos nos parecía sorprendente y como digo en junio con el precio del megavatio hora a 87 euros, el gobierno adoptó la medida de bajar el IVA del 21 al 10%. Ayer nos hemos parado, imagino, en torno a los 255 o 260. Ayer el megavatio hora estaba a 286, es decir, 200 euros por encima del momento en el que el gobierno adoptó una reducción del IVA. Lo que creo que deja más que demostrado que reducir el IVA no supone una reducción del coste de la energía y al final no supone ningún beneficio. También ayer se conocieron los datos y apunta que los datos de la inflación podrán superar el próximo mes incluso el 10%. Y como digo, la reducción del IVA es otra de las medidas que no solo nos favorece en la contención de la inflación, sino que además, por desgracia, también pues, suele provocar un aumento de esa inflación. Creo, como digo, dentro de esa profanidad que tengo en la materia, pero bueno, conociendo un poco la evolución económica mundial, creo que tenemos un ejemplo claro también en los Estados Unidos, año 1971, cuando Richard Nixon pone en marcha una de las políticas fiscales más reduccionistas que se han llevado a cabo a nivel mundial, donde hizo una bajada masiva de impuestos, congeló salarios, congeló precios, porque tenía una inflación al 4%. 3 años después, cuando Richard Nixon abandona el gobierno, conocido caso Watergate, la inflación de los Estados Unidos se había triplicado y se había situado en el 12%. Y por último entendemos que bajar impuestos además es una medida insolidaria, porque es una medida que afecta igualmente al que tiene al tanque de un Porsche Cayenne o de un Ferrari, al que está llenando un Seat Panda o está llenando otro vehículo o que tiene otra capacidad económica diferente. Por eso y porque entendemos también desde el Partido Socialista que al final, como políticos, tenemos que ser serios. Y con eso me quiero referir y entiendo que está muy bien apuntarse a la ola Ayuso y vamos a vender bajadas de impuestos, pero tenemos que ser conscientes, como digo, tenemos que ser serios y tenemos que ser los primeros que debemos de explicarles a los ciudadanos en qué consisten las medidas y qué repercusiones tienen. Es decir, aquí nos enfrentamos a un modelo, tenemos un modelo de Estado en el que el Estado cobra una serie de impuestos, los españoles pagamos, evidentemente a ninguno nos agrada, pero que eso al final nos garantiza tener una serie de servicios, tener una sanidad pública de calidad, tener una educación pública de calidad, tener una infraestructura de carreteras, de comunicaciones, de aeropuertos, que facilitan nuestra vida y que nos permiten mejorar. Y ese es un modelo, que es el que tenemos actualmente. O tenemos otro modelo, que es totalmente lícito, que hay que lo quiera defender, pero como digo, creo que tiene que explicar que es el modelo donde podemos tener un Estado con una política fiscal muy reduccionista, prácticamente nula, donde evidentemente ya ese Estado no puede garantizar ni ofrecer esos servicios y tienen que ser los ciudadanos los que se costeen esos servicios a través de otra fórmula, a través de una entidad privada o como sea. Evidentemente, el primer modelo, que es el que tenemos actualmente y con el que nosotros estamos más de acuerdo, permite que en mayor o menor medida, con mayor o menor esfuerzo, pero la mayoría de los españoles podamos permitirnos
pues pagar una serie de impuestos y tener acceso a esa serie de servicios. Por desgracia, el segundo modelo creo que serían mucho menos los españoles que podríamos garantizarlo, porque seguramente los que llenan esos Porsche y esos Ferrari y demás sí se pueden garantizar todas esas atenciones, pero muchos españoles se quedarían sin esa cobertura y entendemos que supondría un perjuicio para el conjunto de la ciudadanía. Mantener un estado de bienestar supone un esfuerzo, es evidente, pero creo que hasta ahora se está haciendo y se está y creo que es evidente el beneficio que le supone a la ciudadanía. Por eso creo que entrar en este tipo de mociones, en este tipo de ideas que además se están últimamente manifestando mucho, o yo veo mucho en los medios, esas insinuaciones que, bueno, no insinuaciones, sino alusiones directas que ciertas personas que tienden a presidir ciertos partidos políticos y presidentes de comunidad autónoma llegan a decir, donde le dicen a los ciudadanos que el gobierno, o en este caso el presidente del gobierno, se está llenando los bolsillos o que están diciendo el gobierno se está forrando con los impuestos de los españoles, creo que es bastante peligroso. Lo que no podemos trasladarle a los ciudadanos es tratar de confundir Estado con gobierno. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado, porque deduciendo esas palabras entiendo que ese presidente de esa comunidad autónoma se está forrando con los impuestos que la comunidad autónoma recauda. Y creo, y estoy convencido, soy firme defensor de que no es así, porque quien recauda los impuestos es el Estado, no el gobierno, porque repercute, como he dicho antes, en el Estado y en los servicios que presta y no se lo llevan de su bolsillo. Así que esas políticas y esos mensajes que se ven por ahí, donde dicen que de cada 100 euros de gasolina, 56 se lo lleva Sánchez, 56 lo llevamos los españoles, porque se invierten en el Estado y gracias a esa inversión tenemos una serie de servicios y prestación de algunos servicios públicos de calidad que creo que nos benefician a todos. Y tal vez nosotros no nos importaría, y no es que lo digo, no es porque la moción digamos que va a atacar al gobierno, tampoco podemos coincidir, creo que ha dado algún apunte la portavoz del Partido Popular, que hay medidas que entiendo que se habrán tomado por premura y que habrá que corregir, porque por ejemplo es evidente que la reducción de los 20 céntimos por litro que van a hacer a partir de mañana, pues habrá que verlo. Curiosamente, las petroleras han empezado una escalada de precios, la gasolinera una escalada de precios, que habrá que ver si esos 20 céntimos al final realmente lo van a repercutir o no, porque curiosamente el barril de Brent, el barril de carburante la semana pasada estaba más caro, la gasolina era más barata que esta semana, que el barril está más barato. Entonces es evidente que sí, que como Estado tenemos un mecanismo, tenemos un organismo como la Comisión Nacional de Mercado de Valores que va a velar por eso, evidentemente, pero cuando dentro de 2 o 3 meses, y seguramente dentro de 3 meses la Comisión Nacional de Valores dirá que la medida no ha sido efectiva porque las gasolineras han hecho una subida desleal de los precios para amortiguar esos 20 céntimos, pero entiendo que se quedarán. Y otra crítica que nosotros como grupo municipal socialista no nos importa hacer, porque entendemos que al final no es una medida, o creemos una medida que puede paliar algo, pero que evidentemente no va a suponer una mejora. Aquí en la moción también se hace referencia a las medidas que se adoptan en otros países, pero claro, habría que destacar algunas cosas, como por ejemplo que la medida que adopta Italia es para un mes improrrogable, es decir, Italia adopta una medida durante un mes y sea cual sea la situación durante un mes, volverá a la misma situación que tenían que adoptar esa medida. Es evidente que Alemania ha puesto en marcha una serie, por lo tanto Alemania como Eslovaquia no tiene una dependencia de la electricidad como tiene España, su principal energía es el gas y evidentemente son medidas que tienen mucha menor repercusión en la economía o digamos en la capacidad económica del gobierno alemán o eslovaco. Y luego, como pasa también con el caso de Polonia, tenemos que adaptarnos a lo que hay. Igualmente, también tengo que decir que, por ejemplo, se escucha últimamente mucho en en estos días se ha escuchado mucho un concepto que es lo que Sánchez está defendiendo en Europa, que es el desacople de la energía del gas, de la electricidad, y creo que en cierta manera es una medida que podría ser, tal vez podría ser viable en un tiempo, pero un tiempo muy reducido.
porque también habría que explicarle a los ciudadanos por qué la electricidad es tan cara, o está siendo tan cara en estos días. Y es que se desacople ese concepto de lo que hablan, el precio de las energías van ligadas al precio del gas. ¿Por qué? Porque el producir gas es muy caro. No solo producirlo, sino trasladarlo. El traslado del gas de unos países a otros se hace con una serie de viaductos y con infraestructuras que son muy caras. ¿Cómo se le saca rentabilidad al gas? ¿Cómo se hace viable que los países puedan disponer de gas? Pues repartiendo ese gasto al resto de energías. Es decir, a lo mejor producir energía eléctrica le supone a una empresa 3 euros el kilovatio hora y a nosotros nos la están vendiendo a 200. ¿Por qué? Porque tienen que con eso sacar el beneficio para poder ofertar el gas a un precio asequible, y es como una medida distributiva solidaria que permite el mantenimiento de la explotación o del ofrecer un servicio como es el gas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de empresas que producen gas tienen compañías eléctricas que son las que generan el beneficio para compensar el gasto que supone el gas. Si desacoplamos el gas de la energía eléctrica, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Que ya una empresa productora de gas que va a producir energía a 3, 4, 5 kilovatios y la va a vender a 3, 4, 5 kilovatios sin sacarle un beneficio, no le va a ser rentable ofrecer un gas. Van a ir cerrando eléctrica, van a ir cerrando gas, se quedarán aquellas grandes productoras que sí tienen capacidad para hacerlo, por lo que se reducirá la competencia y evidentemente marcarán los precios que quieran y podremos estar pagando la luz, el gas y lo que queramos a mucho más precio del que lo estamos pagando ahora. Y creo que todas esas cosas son importantes que la ciudadanía las conozca y la entienda. Nosotros como políticos tenemos la facilidad de ser demagogos, llegar y vender todas las medidas que queramos. Podemos escuchar al presidente de nuestra comunidad autónoma decir: nosotros, que reduzcan el IVA, nosotros renunciamos a la parte que nos corresponde de los impuestos, porque hay que recordar que de los impuestos que se recaudan de los carburantes, casi el 50%, se nos tuvo un 48% aproximadamente, van a las comunidades autónomas. Está muy bien. Y yo entiendo que cara a la galería, si no nos parece decirlo, está muy bien. Entiendo que deliberadamente lo hace porque me preocuparía más que no supiera que eso no es tan fácil, porque eso supondría modificar el Estatuto de Autonomía y una serie de leyes que obligan a que esos impuestos vayan a la comunidad autónoma. Si realmente, en este caso el presidente del gobierno y en este caso el grupo ciudadano, que es proponente de la propuesta, tienen una intención real de ayudar a la ciudadanía, lo tienen mucho más fácil y mucho más rápido, que es: saben la cantidad de dinero que reciben por esos impuestos, que vienen del carburante, oigan, redistribuyan ustedes ese dinero y dedíquenlo a hacer ayudas directas que vengan a beneficiar a todos aquellos sectores o personas que puedan estar afectados por la energía. Inviertan ese dinero, inviertan los 1.500 millones de euros que no han implementado de las ayudas de los ingresos del Estado para el fomento del empleo, inviertan esos otros 1.500 millones de euros de superávit que han tenido por recortar en educación, recortar en sanidad y en otros muchos aspectos, e inviertan, como digo, en hacer ayudas directas que favorezcan a todo ese tipo de sectores. Y creo que podríamos ayudar mucho más a la ciudadanía que haciendo una rebaja fiscal, que lo único que va a favorecer, como digo, es a que dejemos de tener unos ingresos como Estado, que empeoremos los servicios que prestamos, y al final no suponga ningún tipo de ayuda ni alivio a nadie en este país. Creo que esa es nuestra postura. Que nosotros no tenemos ningún inconveniente en instar al gobierno lo que sea necesario. Es decir, que si la propuesta dice sí, o lo cual le dictamos al gobierno a que cree una serie de ayudas directas que vayan enfocadas a favorecer o ayudar a personas con una situación vulnerable, una capacidad o una difícil capacidad de poder soportar estos precios. Pues ahí estamos. Que hay que pedirle al gobierno que realice, que imponga un impuesto especial a las grandes petroleras, a las compañías eléctricas, nos parece perfecto. Pero entendemos que la propuesta está muy promoción, es muy realmente pública y que no tiene ningún tipo de beneficio o no va a redundar en beneficio al ciudadano. Y es la palabra de la siguiente. Bueno, en primer lugar, agradecer al Partido Popular por el apoyo a esta moción. Entiendo también la lealtad al partido que tiene, en este caso, mis compañeros del equipo de gobierno,
ellos son del Partido Socialista y lo entiendo perfectamente. Creo que las elecciones todavía están un poco lejos para pensar que esta moción es electoralista. Creo que es un clamor popular de toda la ciudadanía de España la necesidad que se tiene por las altas situaciones, la mala situación que estamos sufriendo en todos los sectores, no podemos decir que solo uno, sino en todos los sectores. Por concordancia, si aplicamos esa misma justificación de que beneficia igualmente a los pobres, a los más ricos, ese 20 céntimos que se le quita en litros va en la misma situación, beneficia tanto a los pobres como al rico. Creo que en la moción no se ha hablado nada de una moción de Ayuso, y en todo momento hace una moción que plantea Ciudadanos y no sé por dónde ha salido. Pero bueno, de todas formas, el alma de esta moción lo que pretende es, digamos, salvaguardar, aunque sea temporalmente 6 meses, la mala situación que vive España. Entiendo la situación del Partido Socialista, no la comparto, por supuesto que no, porque de esto podríamos estar finándonos todo el día hablando sobre las situaciones que nos han llevado, y el gobierno de España ha llegado a una inflación muy superior al resto de países europeos. Ejemplo claro, tenemos Portugal, que está a 4,9, cuando aquí en España ya roza casi los 10. El por qué, podríamos tirar todo el día hablando sobre política nacional, pero no era el objetivo de esta moción. El objetivo de esta moción era simplemente intentar ayudar de la mejor manera que sabemos a la ciudadanía. Así que entiendo que cada uno tenga su postura y por supuesto, la voy a defender hasta el final. Tiene la portavoz del Partido Popular. Sí, bueno, de Ayuso yo creo que Palma ha visto la pulsera de ello con Ayuso y ha confundido al portavoz del grupo socialista. Con el grupo socialista solo puedo estar de acuerdo en una cosa, y es que el gobierno, como siempre, el gobierno socialista llega tarde y mal, y que solo acierta cuando rectifica, que es a lo que estamos acostumbrados, que acierte cuando rectifica. Y yo me dirijo a los que nos van a ver por visión por cable o por las redes, a esos que tienen Lamborghini y Ferrari, que todos los días levantan las persianas de sus panaderías, que van al campo, que abren sus bares, que están en casa porque no tienen trabajo. Se ve que esos son muchísimos y que además tienen Ferrari y Lamborghini en la puerta que llenar de gasoil o gasolina. Hay una gran diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Para nosotros el modelo económico está claro. Si bajamos los impuestos, los españoles tendremos más dinero en los bolsillos para consumir y generaremos pues, más ingresos en las arcas del Estado para poder invertir en educación, en sanidad, políticas sociales, en infraestructuras, etc. Así se ha comprobado el modelo de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, donde hemos pasado de ser lo último a ser lo primero. Y eso que solo pues, llevan casi 4 años de gobierno PP Ciudadanos de la Junta de Andalucía. Y ese es el modelo. Y con respecto al IVA, pues claro que el ciudadano de a pie ve una reducción en su factura. Si hacemos la cuenta que si yo pago 150 euros de luz y le meto el 21%, pago 31,5 euros. Y en cambio si pago el 4%, pago 6 euros. Es decir, me pasa de un recibo de 181,5 a 156 que pago en ese mes. Pues si eso no es una reducción que beneficia a los españoles en general, pues que nadie me vea. Pero bueno, está claro que los modelos son diferentes y que para el Partido Popular todo lo que sea de una manera además coyuntural, que más se sabe que se necesitan impuestos para el mantenimiento de todas las políticas de una nación y que en otros países se tomen medidas pues de manera coyuntural. Tantas veces hemos visto medidas
que se toman un mes, en países como Portugal, que continúan prorrogando mes a mes porque se ve necesario que se sigan prorrogando porque no han cambiado la situación económica del país. Todos los países han ido tomando decisiones y el nuestro ha esperado al último día. Al último día y nos encontramos con medidas que se van a tener que rectificar. Yo no voy a entrar porque creo que no nos concierne ninguno de aquí en discernir la política energética de nuestro país, de Alemania o de Portugal, porque creo que no estaríamos al 100% de acuerdo en lo que se ha hablado aquí, porque la política exterior de nuestro país también ha hecho que las conexiones en gas natural con otras naciones que nos suministraban se vieran rotas y eso ha hecho también que suba el coste energético del gas natural. Entonces, nosotros estamos convencidos que medidas como esta, como muchas otras que se podrían tomar, como muchas otras que se deberían de tomar, son necesarias porque el clamor está ahí. El Partido Socialista puede estar mirando para otro lado y no darse cuenta de la situación económica que está atravesando nuestro país, pero del primero al último, y que se toman medidas, señores, o el país se nos cae. Y eso parece que no se dan cuenta. Nuestro voto va a seguir siendo favorable. Bueno, por ser lo más breve posible, creo que mi exposición he explicado antes y he dejado manifiesto que lo que he dicho, que entiendo que la medida de los 20 céntimos seguramente ha sido algo cultural y por una respuesta rápida, pero creo que también he dejado manifiesto que no nos parece de lo más aceptada precisamente por eso, porque sigue sin tener esa progresión o esa discriminación que afecta a quienes más necesitan de quienes no lo necesitan tanto. ¿Vale? Del mismo modo que vuelvo a reiterarme, lo he dicho también en el inicio de la exposición, lo vuelvo a decir, no se trata de prioridad al partido, es lo que he dicho y he reiterado ahora, que podemos no compartir o no estar totalmente de acuerdo con ciertas medidas, y si tenemos que instar al gobierno a que tome otras medidas que intentamos que sean más efectivas, lo hacemos sin ningún tipo de problema, porque al final nosotros estamos al servicio de la ciudadanía, no al servicio de una sigla. Entonces, como digo, no es cuestión de fidelidad, sino mucho antes es cuestión de responsabilidad y tenemos que saber, como políticos al final, como digo, cuál es nuestra función y para qué estamos aquí. Yo entiendo que haya quien tenga que priorizar sus actuaciones políticas en base a garantizarse su puesto de trabajo y seguir comiendo de la política, pero también entiendo que nuestra responsabilidad al final es actuar en el interés de los ciudadanos y no en el interés propio. Como también, por desgracia, efectivamente, quienes tienen los trabajadores de a pie, que son autónomos, pequeños autónomos, que tienen un comercio, un restaurante, una panadería, por desgracia, efectivamente, no son los que llevan por mi Ferrari cada vez más, por desgracia sí son muchos de los políticos, sobre todo en ciertas esferas, los que sí que manejan buenos coches y no tienen que preocuparse y de hecho luego por eso no les duele tener que recortar o tomar determinadas medidas porque saben que ellos pueden seguir con su nivel de vida perfectamente mientras que las personas de a pie pues no pueden hacerlo. Y bueno, creo que es tratar de vender que la política fiscal, de que cuanto menos impuestos, más ahorro, más economía, me suena un poco a la liberalización de los precios del combustible, que creo recordar se hizo a finales de los años 90, cuando presidía este país un tal José María Aznar, y vendría la misma gran fórmula, es decir, hasta entonces el Estado limitaba el precio del combustible y determinaba sobre 2 o 3 pesetas por encima el precio máximo que podía venderse la gasolina de este país. Como digo, con esa idea mágica de que la solución era liberalizar el sector del combustible, que eso iba a generar más competitividad, que los precios iban a bajar y prácticamente íbamos a llenar nuestro coche prácticamente con 20 duros llenábamos el tanque de nuestra gasolina. Y hoy estamos viendo las consecuencias de esa liberalización. Y vienen a hablar de bajadas de impuestos quienes recogieron firmas cuando el gobierno
de la Nación estaba presidido por José Rodríguez Zapatero y pretendía subir el IVA, creo que del 16 al 18%, si no me equivoco. Hicieron una recogida de firmas que había que bajar el IVA y resulta que cuando toman la responsabilidad del gobierno lo suben al 21%, no al 18%, sino al 21%. O quien impuso, después de animar a la ciudadanía que había que poner energías renovables, que había que apostar por el sol como fuente de energía renovable, más barata, y una vez que empringa a todos los españoles, o una gran parte de los españoles, en ese tipo de energía o de productividad de energía, establece un impuesto al sol, que precisamente no hace mucho el gobierno de la nación ha eliminado. Entonces, a veces, por eso digo que hay que ser responsable, por lo menos decirle a los vecinos y a las vecinas, explicarles cuando tomamos medidas no solo lo que va a suponer en cuanto al supuesto beneficio, sino las consecuencias que eso le va a suponer. Y el tema no es que me confunda, me deja de confundir. Lo que quiero decir es que va en la línea de lo que está defendiendo una persona con una cierta responsabilidad, entre comillas, de responsabilidad, que viene un poco con esa dinámica que he tratado de decir antes, o de denunciar antes, que es tratar de engañar a la gente o hacerle ver a la gente que pagar impuestos supone llenar los bolsillos de los políticos, porque los impuestos resulta que los políticos solo los llevamos en los bolsillos. Y sumiéndose o uniéndose a esa línea, creo, y es lo que vengo a decir antes, que viene esta moción, que es a tratar de seguir una argumentación que esta persona viene defendiendo por activa y por pasiva y con la que nosotros no estamos de acuerdo. Simple y únicamente. Y creo que, como he dicho antes, en nuestro ámbito, el ámbito local, cuando gobernamos nos toca tomar decisiones con mayor o menor medida, mayor o menor acierto, y no voy a entrar a decir, creo que el tiempo lo va diciéndolo, pero no creo que el gobierno de la nación precisamente no esté adoptando medidas. Creo que por primera vez en este país se creó un mecanismo de defensa o de protección de los trabajadores como han sido los ERTE, cuando en otros momentos de crisis en este país no se han llegado a hacer ningún tipo de medida, y creo que ahora se están tratando de adoptar medidas que ya he dicho antes, con las que podemos estar más o menos de acuerdo, en algunas con más, otras con menos, pero que entiendo que dentro de la responsabilidad y la capacidad de acción que se tiene se están adoptando, y vuelvo a decir que ya se determinará si serán más acertados o no, pero seguimos insistiendo en que el índice de la reducción del impuesto no garantiza en ningún caso la bajada de los precios, y creo que he puesto un ejemplo claro, cuando una bajada del 21 al 10% ha hecho que la luz estando en 87 euros, está actualmente en 287, te digo, hoy seguramente en 255 o 270, no sé en cuánto estará, porque creo que bajaba algo, pero que al final hemos visto que no ha supuesto ninguna garantía de que los precios puedan controlarse o se puedan bajar por una bajada de impuestos. Tiene la palabra para terminar el grupo proponente, que es el grupo de Ciudadanos. Bueno, creo que este punto ha quedado ya suficientemente debatido. Yo agradecería que ya pasáramos directamente a las votaciones, y después de las votaciones rogaría que me perdonarais porque este para mí está siendo el pleno más largo de los 7 años, porque estoy con un constipazo y, si no os importa, me retire una vez que votemos, así que si no os importa, pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta, votos en contra y abstenciones. Pasamos al punto séptimo, no hay, y pasamos al punto octavo, la votación. Se da cuenta de que toda la alcaldía, el nombramiento de coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma de la Avenida de Tarán en favor de la mercantil Sarcía de Prevención, que prestará sus servicios de la Adoración Gil Martín por un importe total de 698 euros, IVA incluido. Resolución de la alcaldía de modificación del contrato de la monitora del curso de formación profesional para el empleo, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Decreto de alcaldía de nombramiento de coordinación de seguridad y salud de las obras de la reforma de la Andalucía en favor de la mercantil Asarquía Prevención, que presentará sus servicios de doña Adoración Gil Martín por un importe total de 665,50 euros IVA incluido. Decreto de alcaldía de nombramiento de coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma del paseo marítimo de Mezquitilla en favor de la mercantil Asarquía de Prevención Social Limitada, que prestará sus servicios de doña Adoración Gil Martín por un importe total de 1.089 euros IVA incluido. Resolución del Ayuntamiento de Algarrobo relativa a la inscripción de baja en el registro de parejas de hecho en el decreto 35/2005 de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el registro de parejas de hecho. Decreto de alcaldía de aprobación de la adenda al bloque de mediciones y presupuesto del CPA 2021 garantía de renta cerrado vía de servicio de Centro Internacional a Pueblo Nuevo, segunda fase. También de resolución de alcaldía de solicitud al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía para la gestión de la contratación de forma temporal de una monitora para el curso de formación profesional para el empleo, operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización. Decreto de solicitud de adhesión y aceptación de la línea de financiación condicional no finalista incluida en el Plan de Asistencia Económica Municipal 2022, primera fase de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga. Decreto de alcaldía de aprobación de liquidaciones definitivas del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Decreto para la alcaldía de acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores por presuntas infracciones de normas de tráfico. Decreto de alcaldía sobre la adjudicación del contrato de suministro de camión recolector compactador de residuos sólidos urbanos para el término municipal de Algarrobo en favor de Roca SAU por un valor total de 107.327 euros IVA incluido. Decreto de alcaldía de aprobación de la adenda al bloque de medición y presupuesto del PCA 2021, garantía de rentas, programa de limpieza de vía pública y desinfección de zonas sensibles. Decreto de alcaldía de nombramiento de la comisión de valoración de las solicitudes presentadas al programa Banco de Alimentos del Ayuntamiento de Algarrobo aprobado por el decreto de alcaldía número 205 de 23 de diciembre de 2016, convocatoria de 2021. Decreto de alcaldía sobre aprobación de expedientes de contratación de suministro de equipamiento para espacio educativo y ocio para niños con diversidad funcional por un valor total de 39.772,50 euros IVA incluido. Decreto de alcaldía de concesión de ampliación de plazo de subsanación en relación al expediente que se tramita en este ayuntamiento para el establecimiento del sistema de actuación de compensación del sector UL 4 de las normas subsidiarias de Algarrobo y aprobación de los estatutos y bases de actuación que han de requerir el funcionamiento de la Junta de Compensación en constitución, dado a instancia de los propietarios del sector. Decreto de alcaldía sobre adjudicación del contrato de explotación del servicio del bar de centro de ocio de mayores de Mezquitilla en favor de la Encarnación Gómez Pastor por plazo de un año, prorrogable hasta un máximo total de 2 años y medio, es decir, 30 meses, e importe anual de 3.500 euros IVA incluido. Creación de la mesa de contratación permanente como órgano de asistencia a la alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de Algarrobo. Resolución de la alcaldía de acuerdo de apertura de actuaciones complementarias del programa de abastecimiento del Ayuntamiento de Algarrobo convocatoria de 2021. Y decreto relativo a solicitud de aprobación del plan de playas para la anualidad 2020. Y también se da cuenta de que se ha procedido a la aprobación de la memoria de evaluación y seguimiento del plan estratégico de las subvenciones que se llevaron a cabo en el ejercicio 2020. Pasamos al punto noveno. Buenos días. Me gustaría saber qué es lo que le queda a la hora del ayuntamiento. De lo que es el ayuntamiento lo que ya quedaría es por finalizar en la planta baja. Ya se ha procedido a la policía, se instala su nueva dependencia y bueno, ya estamos pendientes de redactar el proyecto y de mirar lo que sería la planta baja, que ahí a lo que iría sería el registro. Lo que es la antigua policía se uniría actualmente en el registro, le daríamos un registro, y lo que es los vestuarios actuales de la policía, que pasa que es el registro civil, estaba antes cuando también estaba en esta, sería pero nos quedaría básicamente ya la planta. Me gustaría rogar que si pudiéramos volver al antiguo sistema de ir alternando plenos a la Robocosta. Bueno, en cuanto a... para poder poner los plenos por la tarde aquí en la zona. En cuanto, de hecho, eso ya se está preparando el mobiliario y demás, y queremos que lo más pronto posible podamos ya instalarnos allí, y seguramente cuando estaremos yo creo que así que nos quedaremos allí porque, entre otras cosas, se va a adoptar con el sistema de vídeo alta para garantizar por un lado dar cumplimiento a la ley, pudiendo retransmitir en streaming los plenos, así como también porque el sistema ya lleva, o sea, una vez que se termina el pleno el acta se da automáticamente, y también mejoramos un poco en tener que editar
cierto. Bueno, y ya por seguir con lo mismo, si se cambiara allá arriba, volveríamos a la área anterior, seguimos por la mañana. Ya lo veremos. Lo del tema del horario pues, era cuestión de lo que era, y que en cuanto resolvamos y se cambie la situación, pues volveremos a nuestro horario habitual. Que, bueno, yo creo que debemos un poco eso a los vecinos y a los compañeros que siempre estamos teniendo problemas para poder asistir a eso. Después otra cosa, estamos aquí para estar con los vecinos, que lo que ellos nos dicen tenemos que hacerle siempre llevarles cuenta y darles cuenta a ellos. Y nos cuentan varios vecinos que presentan escritos al ayuntamiento y que no tienen respuesta del ayuntamiento. Yo al fin y al cabo no tengo que ni dirigirle la agenda ni decir lo que hace cada uno con su hora al cabo del día, pero sí veo que a un vecino, sea para bien o sea para mal, habría que contestarle. Y si no procede que se le conteste, aquí nos conocemos todos, y con una simple llamada decir, mira, este documento que tú me pides o esto que tú me estás pidiendo no se te puede contestar. Creo que por deferencia a ello deberíamos de hacerlo. Eso es lo que tengo, ¿vale? Bueno, como decir, en principio, generalmente se le da respuesta a todos los vecinos, o sea, alguna vez algunos, ¿verdad?, que se pueda pasar. Hay algunos, Alberto, que llevan hasta, creo que año y pico, 2 años casi sin contestarle. Y nos lo han traído, nos lo han enseñado, y por eso vengo a decirlo para que lo tengáis en cuenta. Vamos, si es por donde vamos, donde yo pueda ir, yo digo que la orden de que se le dé, te digo, porque como tú bien dices, para sí o para no, incluso aunque no se le proceda, digamos, no se proceda a darle lo que solicita, debe ser correcto. O sea, siempre esa comunicación que entiendo que el ayuntamiento se la tiene que trasladar por escrito, porque los ciudadanos tienen que salvaguardar su derecho de poder realizar o continuar su trámite donde tengan que hacerlo en las vías con las vías que consideren oportunas. Entonces, creo que eso es algo obligatorio y en ese caso, no, te digo que personalmente cuando ocurre, trato de que así sea, que se le dé respuesta lo antes posible a lo que se demanda. Y si es por lo que yo creo que puede hacer, volveré a comprobar a ver si no se ha emitido la respuesta y procuraremos darle el fuerte de es nuestra obligación, ni más ni menos. Es lo que digo yo, al final muchas veces no nos gusta dar noticias, pero hay que darle. Sobre todo porque no podemos faltar el derecho de la ciudadanía a tener que defender sus derechos donde estimen oportuno. No creo que una vecina o un vecino se sienta mal diciendo es que mal por mí o que está en contra mía, porque es que voy y insiste y es que no me hacen caso. No creo que se debe decir. Muchas gracias. Bueno, yo iba a decir una cosa, que lo ha dicho, pero lo voy a decir igualmente. Yo hoy le comuniqué a mis compañeros por motivo de trabajo me iba a quedar por presupuesto porque no iba a dar más. Lo que pasa que es verdad que cuando estoy aquí me sabe mal, en mitad de un pleno, irme. Pero yo me he dado cuenta hoy que yo no soy la única que está trabajando, que estoy atendiendo al móvil porque no me queda de otra. Mi compañero hoy es que ni siquiera ha podido asistir. Yo sé que se presentaron unos motivos para el tema del horario, de los plenos, no sé qué. Se está estudiando. Yo ya no lo voy a preguntar más, jamás lo voy a volver a preguntar, lo he preguntado hoy, lo voy a preguntar porque Adri no lo ha dicho, lo voy a decir porque Adri no lo ha dicho, que por favor, yo entiendo, pero un pleno de un presupuesto que se sabe, que yo no sé por qué se ha estado más hablando de la moción de Ciudadanos, que lo entiendo, porque estamos hablando de impuestos, se ha hablado menos rato del presupuesto, que habéis estado hablando de temas de agricultura, que no se ha puesto nada de agricultura. Voy a hablar de una cosa de la agricultura. El presupuesto viene de los impuestos, ¿no? Muchos agricultores en Algarrobo no saben si van a sembrar este verano. Muchos no van a sembrar, muchos no saben si van a sembrar en septiembre. Eso no es culpa de los que estamos aquí. Estamos hablando de una época de sequía. Lo que sí os rogaría también, sobre todo en los servicios operativos, que yo entiendo que hay zonas del pueblo que hay que lavar por el tema de lo que ha pasado. Yo, por ejemplo, el otro día fui al colegio y estaba lavando la pista, y lo entiendo porque es verdad, están ahí los niños, yo hasta cierto punto hay cosas que puedo entender, pero también os pediría
que si vais a lavar calle o vais a lavar sitio, que seáis un poco consecuentes, porque todavía estamos en sequía. Y yo creo que los agricultores están siendo bastante responsables en el agua que gastan y en el agua que toman, en sembrar o en no sembrar. Porque hay muchos que no saben si en septiembre van a poder sembrar. Yo sé que esto no es una cosa de pleno, pero yo lo quiero decir por el tema de que hoy se ha hablado de presupuesto. Se ha hablado, tanto unos como otros, habéis estado hablando del tema de carriles, ¿vale? Habéis comentado cosas de Diputación, habéis comentado cosas de la Junta, ¿vale? Que esté gobernando el Partido Popular, anteriormente ha estado gobernando el PSOE, aquí antes ha estado el Partido Andalucista, ha estado el PSOE, todo lo que queráis. Pero yo creo que si ahora la Junta no te está dando una subvención para carriles, antes ha estado el Partido Socialista, y yo creo que la Junta de Andalucía no lleva tanto tiempo el Partido Popular como para que tú digas que, a ver, no sé si me estoy explicando bien y no quiero que se me malinterprete con lo que estoy diciendo, pero es cierto que yo llevo 3 años de concejala. Ahora se van a hacer 3 años, ¿no? ¿Me equivoco en las cuentas? 3 años. Y el hecho de arreglar un hoyo de un carril que está antes de yo ser concejala, eso no es una cosa que haya que pedir una subvención a la Junta. A ver, que yo lo entiendo, yo ya es que estoy hasta cansada, lo digo de verdad, porque el año pasado, por ejemplo, que se habló mucho del tema de la limpieza, de que limpiemos las calles, luego se nos reprochaba que encima de que que peleábamos porque contratabais mucha gente, que luego peleábamos porque contratabais poca, que siempre estábamos protestando por el mismo tema. Pero es que es verdad que se traen muchas veces cosas aquí que es que yo, por ejemplo, de las que yo he traído no se ha hecho absolutamente nada. Y yo no estoy hablando de asfaltar un carril entero o de arreglar una calle, que yo todas las calles que se arreglen lo veo estupendo. Y todos los carriles que se arreglen lo veo estupendo. Pero estamos hablando de hoyos que hay en carriles antes de yo ser concejala que no se han arreglado. Y no hace falta que no subvencione a la Junta. Entonces, cuando este año empiecen a pagarse los impuestos y haya gente que no haya podido sembrar, porque ahora vamos a decir otra cosa. Hay mucha gente en Algarrobo que se dedica a la agricultura, pero hay gente que no se dedica a la agricultura que ha comprado campo y está sembrando. Que sí, yo apoyo el comercio local, yo la que no, porque yo compro casi todo haciendo de Algarrobo. Pero tened en cuenta que hay muchas más propuestas, a lo mejor él que está muy relacionado con la agricultura, que puede traer cosas, o puede traer cosas de negocio y cosas de esas, y no puede asistir, porque el pleno es por la mañana. Que yo lo veo bien, que un día que encargue, que sea por la mañana, lo veo estupendo. Pero es que incluso ella está todo el rato, vuestra concejala, porque tendrá cosas que hacer, a gente que atender, y la he visto que ha estado todo el día apuntando cosas, porque a lo mejor, vaya, que yo no sé lo que ha estado apuntando, tampoco me interesa, pero entiendo que han sido cosas de trabajo. Y a lo mejor a ella le gustaría estar en un pleno, como me pasa a mí, pues prestando atención al 100%. Creo yo. Yo ya lo del tema del horario del pleno no lo voy a sacar más, esta es la última vez que lo he sacado. ¿Que ha sido porque antiguamente no sé quién los puso por la mañana y a alguien le fastidió? Pero bueno, pues no es lo mismo. Es que también tenéis que tener en cuenta una cosa. Si una cosa no ha gustado, yo no lo haría igual. Porque lo mismo que tú a lo mejor, hombre, a ti claro que te fastidiaría, porque si tú tienes niños en el colegio te tenías que venir aquí, y yo lo entiendo. Pero yo es que el teléfono no me ha parado, y ahora pues, no, es que yo veo que hay cosas, por ejemplo, el presupuesto, sí, yo veo estupendo lo de los parques, lo veo estupendísimo, veo estupendo lo de los comercios, yo todo lo que habéis presentado, las fiestas, y yo me lo pasé el otro día estupendamente la fiesta de la primavera, ¿entiendes? Pero luego no digáis que hay cosas, porque es que siempre se hace referencia a lo mismo, que si el Partido Popular porque está en la Junta, que si el Partido Popular porque está en Diputación. Vamos a hablar de lo que pasa aquí. Yo entiendo que es verdad, a lo mejor un carril entero arreglarlo, pues es un presupuesto muy grande que a lo mejor el ayuntamiento tiene que pedir una subvención. Yo ya eso se me escapa, pero un arreglillo de un tapar un agujero, yo creo que no es una cosa de la subvención de la Junta, cuando la Junta está al PSOE y vosotros habéis estado, ¿no?
Ha coincidido que el PSOE haya estado en la Junta y vosotros habéis estado aquí. En ese momento, ¿por qué no lo dio? Si era el mismo partido. Pues yo no lo sé. Se ha estado hoy más hablando de los impuestos y todo eso, que has puesto de ejemplo a Nizon. Yo recuerdo a Nizon que dimitió por el Watergate, ¿no? No hubo problemas. Ese hombre venía en una guerra, claro que tenía que hacer cosas austeras, ¿no? Entiendo yo, vamos, yo tampoco que haya estudiado mucho la historia americana. Pero hay que pensar que el año que viene vaya a traer unos presupuestos y que el año que viene la gente tiene que pagar los impuestos. Yo lo intentaré pagar como la mayoría, pero no sé, yo creo que hoy se ha desviado mucho el tema en algunas cosas y en otras no se ha dado tanta importancia. No hemos metido, porque lo entiendo, porque esto es un debate político, lo entiendo. Y lo mismo que ya, porque ella ha hablado o no ha hablado, ha dejado de hablar. Al permiso, ya está, que a alguien le ha rentado mal, vale, pero yo creo que hay cosas, desde que se presentaron aquí los ruegos y preguntas, que yo traigo un montón y no se ha hecho ninguno, como arreglar una simple alcantarilla. Lo siento, pero es que es la realidad. Y me vaya a disculpar, sé que me va a contestar, pero necesito que usted te creo, porque sí, ya me tengo que ir. No, simplemente por lo de la limpieza, simplemente que tú has visto que, por ejemplo, en otros municipios están vendiendo bombo y platillo, toda la flota que están poniendo, nosotros creo que en eso, entendiendo esta responsabilidad... Yo es que simplemente lo he dicho, estamos... que yo he estado en otros municipios, vaya, y he visto que era el agua mucho. Yo por eso he pedido que se limpie lo que se tenga que limpiar, pero que por favor se... Por eso, vamos, era un poco que por eso no es que que se quede como está, sino que entendemos que hay que hacerlo de una manera responsable. Vale, en cuanto a lo de los carriles, bueno, pues sí, fue muy interesante, es verdad que arreglar carriles, y después hemos dicho muchas veces la situación que tenemos, que el problema es que los carriles, como ni siquiera están como titularidad municipal, pues genera problemas en ciertos aspectos que pueden, pero bueno, que no quita, que muy bien dices, que si hay determinados casos puntuales que se puedan atender, pues que haya que atenderlo, y en ese aspecto aceptamos la crítica y trataremos de poner remedio. Y cuando los plenos lo reiteran muchas veces, lo reiteran de verdad que pusimos los motivos, vemos lo que son. Hombre, y como antes me ha puntualizado Vito en el tema de la fiesta, en este caso hago lo contrario y me agradezco que por una vez desde el Partido Popular se vea la importancia que tiene el horario del pleno y que no es tan fácil, porque nosotros, como tú me has dicho, tuvimos que sufrirlo y yo tenía dos concejalas que al final eran autónomas, tenían su negocio y tenían que cerrar su negocio y dejar de ganar ese día su pan y su comida para venir y poder cumplir con su responsabilidad. Y el día que no lo hacíamos, como le tenía ocurrido al compañero Miguel, por otras circunstancias, pues teníamos que soportar, pero que el equipo de gobierno se nos machacara y se nos dijera, bueno, no voy a volver a reiterar la cantidad de... Que como bien dice, una cosa no quita la otra, y en ningún caso se está pretendiendo hacer, pero que sí que sorprende que después de nosotros en esa situación, unos pocos de años, ahora sea con esa sensibilidad una circunstancia que evidentemente, como he dicho... Que creo que la sensibilidad la ponemos siempre los mismos dos, no los que han estado en el gobierno, creo que la sensibilidad lo ponemos los mismos dos, y yo creo que incluso, ya todo lo que tú me quieras decir, pero yo creo que es lo que te he comentado, es que incluso vosotros que sois concejales, estáis aquí. Y es que hoy ella ha estado todo el rato trabajando aquí. ¿Por qué? Porque está haciendo. Bueno, pues si no ha estado trabajando, pues me lo pone. No, está apuntando cosas del pleno. Pero ha estado todo el rato. Pero vamos a ver, mira, a mí no me interesa si tú has estado. Yo veo muy bien que haya estado apuntando cosas del pleno y que haya estado con el móvil y todo lo que tú quieras. Yo doy por hecho que a lo mejor ha estado haciendo cosas con el móvil relacionadas, que yo, pero vamos a ver, Aida, que yo no lo estoy criticando porque tú haya estado mirando muy bien. Pero que nunca me da gusto de todo, que la otra legislatura yo era concejala, los plenos eran por la tarde y yo no podía asistir. Ahí la estaba jugando al Candy Crush, ¿no? Que yo el año pasado, la legislatura pasada, yo no podía asistir. Yo creo que hoy está yendo. Yo creo que hoy está yendo. Pero bueno, que vamos a lo que estamos luego y preguntas, así que... Eso es lo primero. Y he dicho que hay gente, a mí y a Adrián personalmente, que nos
fastidia. Y como me fastidia, pues lo digo. Y al que no le guste, pues me da exactamente igual. Es que lo digo así de claro. Que antes te ha fastidiado a ti, pues mira, lo siento mucho en el alma que te fastidiara, pero eso no es mi culpa. Eso no es mi culpa. Porque lo mismo que a ti te fastidiaron por lo que sea, que a mí no me interesa en este momento, y lo siento en el alma y voy a ser egoísta, me interesa que yo estoy aquí por lo mismo que vosotros estáis ahí, porque la gente ha votado. Yo vengo casi todas las semanas, ruego y pregunta, con ruego y pregunta, y quiero hacerlo, y yo hoy me iba a ir después del presupuesto, pero he decidido quedarme con las consecuencias que eso ahora después me tenga que acarrear, y cuando no puedo venir, pues no vengo, como le ha pasado a él. Que vosotros en vuestro momento también reivindicaste y no se os hizo caso, pues me da igual. Ahora si no, lo que haré, que en cada pleno pues lo reivindicaré, a ver si en algún momento del día pues lo consigo. Porque antes era por el COVID, pero ahora ¿por qué? Es que si dijera que esa respuesta me la dais solamente por el horario, la basura de los llanos, estamos trabajando en ello. No sé qué, estamos trabajando en ello. No sé cuánto, falta de personal. No sé qué, entonces claro, yo veo que pasan los días, no es que pasan los días, es que pasan los años. Es que pasan los años y lo siento mucho en el alma. Y si os sienta mal, pues lo que hay. No lo presenta mal porque pasó. Pues lo que hay. Porque para eso es el momento de ruego y pregunta, y yo hago mi ruego y mi pregunta. Y si me fastidia venir por las mañanas, pues lo voy a decir. Y ya está, lo mismo que le fastidia a Adri, y también lo dice. Y ya hoy no hago mi representación, hablo en representación de los dos. Y ya está, que en otro momento habéis fastidiado a ustedes, ahora me estoy fastidiando yo. Pues ya está. ¿Que voy a seguir aquí? Pues intentaré seguir hasta el final. ¿Que seguiré otra vez? Pues no lo sé, ya todo eso se irá hablando. Pero el salón de plenos nuevo, por lo menos llega a verlo. Pero si no, pues asistiré como público. Es que ya el motivo del COVID, yo creo que el motivo del COVID ya, en la fiesta de la primavera no había COVID. Yo qué sé, ya está, yo creo que el motivo del COVID ya es una cosa que podéis buscar otra cosa por justificar. Bueno, no se tiene más preguntas. No. Vale, levantamos la sesión y